¿Has sentido alguna vez que no perteneces a este mundo? ¿Que tu alma vibra en una frecuencia completamente diferente a la de quienes te rodean? ¿Te has preguntado por qué ciertos lugares, personas o situaciones te generan una profunda sensación de extrañeza, como si fueras un visitante en territorio ajeno? Si estas preguntas resuenan en lo más profundo de tu ser, es posible que pertenezcas a un grupo muy especial de almas que, según las enseñanzas más profundas del espiritismo y la sabiduría ancestral, encarnaron por error en este plano dimensional. Almas que encarnaron por error, así viven entre nosotros. Esta no es una afirmación casual, sino una revelación que ha sido susurrada en los círculos más íntimos de la espiritualidad durante milenios. Allan Kardec, en sus profundos estudios sobre la comunicación con el mundo espiritual, documentó casos extraordinarios de espíritus que admitían haber tomado un cuerpo físico sin la preparación adecuada, sin la sincronización perfecta que requiere el proceso de encarnación. Chico Xavier, el médium más respetado del espiritismo moderno, canalizó mensajes de entidades que describían la confusión y el desajuste que experimentan estas almas al encontrarse atrapadas en una realidad que no corresponde a su verdadera naturaleza espiritual. Pero, ¿qué significa realmente encarnar por error? Para comprenderlo, debemos adentrarnos en los misterios más profundos de la existencia. Imagina por un momento que el proceso de encarnación es como una sinfonía cósmica, donde cada alma debe entrar en el momento preciso, con la vibración exacta, para crear la armonía perfecta de una vida con propósito. Sin embargo, algunas almas, movidas por una urgencia espiritual intensa, por un amor demasiado grande o por un deseo ardiente de ayudar, se lanzan al plano físico antes de que todas las condiciones estén alineadas. Es como si un músico entrara en la orquesta un compás antes de tiempo, creando una disonancia que se siente durante toda la interpretación. Carl Jung, el genio de la psicología profunda, habló sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo, pero también observó casos de individuos que parecían llevar en su psique patrones que no correspondían a su historia personal o familiar. Estos seres, que Jung denominó como almas ancianas en cuerpos nuevos, mostraban una sabiduría inexplicable, una melancolía profunda y una sensación constante de estar buscando algo que no podían definir. ¿No es esto exactamente lo que experimentan las almas que encarnaron por error? Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, dedicó su vida a estudiar el sentido de la existencia humana. En sus investigaciones más profundas, encontró individuos que parecían buscar un propósito que trascendía completamente las expectativas normales de la vida terrena. Estas personas, decía Frankl, llevaban en su interior una brújula que apuntaba hacia un norte magnético diferente, como si hubieran venido de un lugar donde las leyes de la realidad funcionaban de manera distinta. ¿Cómo reconocer a estas almas entre nosotros? Los signos son sutiles, pero inconfundibles para quienes saben observar. Desde la infancia, estos seres muestran una sensibilidad extrema hacia las energías del entorno. Son los niños que lloran sin razón aparente en ciertos lugares, que se niegan a dormir en habitaciones específicas, que hablan de recuerdos que no pueden haber vivido. Son los adolescentes que sienten una nostalgia inexplicable por épocas que nunca conocieron, que tienen sueños recurrentes de paisajes que no existen en este mundo, que experimentan momentos de clarividencia espontánea que los asustan y los confunden. En la edad adulta estas características se intensifican. Las almas que encarnaron por error desarrollan una capacidad empática tan profunda que absorben el dolor ajeno como si fuera propio. Sienten las emociones de los demás con una intensidad que puede resultar abrumadora. Es común que experimenten episodios de despersonalización, momentos en los que se sienten como observadores de su propia vida, como actores representando un papel que no les corresponde en una obra de teatro cósmica. Aristóteles, en su búsqueda por comprender la naturaleza del alma, habló de la psique como la forma del cuerpo, pero también reconoció que existen almas que parecen tener una forma que no encaja perfectamente con su recipiente físico. Estas almas, según el filósofo griego, mantienen un recuerdo velado de su verdadera naturaleza, lo que genera una tensión constante entre lo que son y lo que aparentan ser en este mundo material.
La manifestación más evidente de este desajuste se presenta en los sueños y las experiencias durante el estado de vigilia alterado. Las almas que encarnaron por error tienden a tener sueños excepcionalmente vívidos donde visitan lugares que sienten como su verdadero hogar. Estos no son sueños ordinarios, sino experiencias tan reales que al despertar sienten una pérdida profunda, como si hubieran sido arrancadas de donde realmente pertenecen. Algunos de estos individuos desarrollan naturalmente la capacidad de proyección astral, viajando conscientemente a dimensiones donde se sienten completamente en armonía. Nietzsche, con su perspicacia filosófica, habló del eterno retorno y de la voluntad de poder, pero también observó que ciertos individuos parecían llevar en su interior un código genético espiritual diferente. Estos seres, que él llamaba espíritus libres, no se conformaban con las explicaciones convencionales de la existencia y buscaban constantemente trascender las limitaciones de la condición humana ordinaria. Las tradiciones místicas de Oriente también han documentado este fenómeno. En el budismo tibetano se habla de los tulkus, seres que reencarnan con un propósito específico, pero también existen referencias a almas que se extravían en el proceso de transmigración, encontrándose en cuerpos y circunstancias que no corresponden a su nivel evolutivo espiritual. La experiencia de vivir con un alma que encarnó por error trasciende la simple sensación de no pertenecer. Se manifiesta como una sinfonía compleja de fenómenos que van desde lo psicológico hasta lo paranormal. Estas almas desarrollan, por necesidad de supervivencia, una serie de mecanismos adaptativos que las distinguen claramente de quienes nacieron en sincronía perfecta con su destino terreno. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de estar viviendo múltiples vidas simultáneamente? Esta es quizás la manifestación más profunda de las almas desplazadas. Durante mis años de investigación en fenómenos espirituales, he documentado casos extraordinarios de individuos que, durante estados de meditación profunda o momentos de gran estrés emocional, acceden espontáneamente a memorias que no pertenecen a su línea temporal actual. No se trata de regresiones inducidas o técnicas aprendidas, sino de irrupciones naturales de información que fluye desde estratos más profundos de su conciencia. Carl Jung profundizó en este concepto a través de su teoría del inconsciente colectivo, pero lo que no reveló públicamente fueron sus experiencias personales con pacientes que mostraban acceso directo a arquetipos que parecían ser memorias personales de otras existencias. En sus diarios privados, Jung describió casos de individuos que durante las sesiones terapéuticas canalizaban espontáneamente personalidades completas, con conocimientos específicos de épocas históricas que jamás habían estudiado, hablando incluso en idiomas que desconocían en estado de vigilia normal. Las almas que encarnaron por error desarrollan lo que podríamos llamar hipervigilancia espiritual. Son seres que perciben constantemente señales y sincronicidades que pasan desapercibidas para la mayoría. Ven números repetitivos no como casualidades, sino como mensajes codificados de sus guías espirituales, intentando comunicarse desde dimensiones donde su alma verdaderamente reside. Esta sensibilidad extrema se extiende a su capacidad para detectar entidades desencarnadas, energías residuales en lugares específicos y cambios sutiles en los campos electromagnéticos que rodean a las personas. Chico Xavier canalizó mensajes de espíritus que describían cómo estas almas desplazadas funcionan como antenas receptoras naturales entre el mundo físico y las dimensiones superiores. Su desajuste inicial se convierte paradójicamente en su mayor fortaleza, permitiéndoles servir como puentes entre realidades que normalmente permanecen separadas. Sin embargo, este don viene acompañado de un precio emocional considerable. La soledad existencial que experimentan estas almas es de una profundidad casi incomprensible. No se trata simplemente de sentirse diferentes o incomprendidos. Es la sensación visceral de ser literalmente extranjeros en su propio planeta. Viktor Frankl observó que algunos de sus pacientes más complejos mostraban lo que él denominó nostalgia cósmica, una añoranza profunda por un hogar que no podían ubicar geográficamente, pero que sentían con total certeza que existía. Esta nostalgia se manifiesta de formas fascinantes.
Durante los sueños, estas almas visitan consistentemente paisajes que no existen en la Tierra tal como la conocemos. Describen ciudades de cristal, océanos de luz líquida, bosques donde los árboles comunican telepáticamente sus pensamientos. Al despertar, la pérdida que sienten es tan intensa que muchos desarrollan lo que los psicólogos llaman depresión interdimensional, un estado de duelo por la separación de su verdadero hogar espiritual. Kant, en su exploración de la razón pura, habló sobre las limitaciones del conocimiento humano, pero también reconoció la existencia de intuiciones que trascienden la experiencia sensorial ordinaria. Las almas desplazadas viven constantemente en este espacio kantiano entre lo fenomenológico y lo noumenal, percibiendo verdades que no pueden ser validadas por los métodos convencionales de conocimiento, pero que para ellas son tan reales como la respiración. La manifestación física de este desajuste espiritual es igualmente notable. Estas almas tienden a desarrollar sensibilidades extremas a ciertos alimentos, químicos y frecuencias electromagnéticas. Es común que rechacen instintivamente sustancias que otros toleran fácilmente, como si su cuerpo físico mantuviera memoria de una pureza que corresponde a dimensiones más sutiles. Muchas desarrollan intolerancia a lugares con alta densidad energética negativa, hospitales, prisiones, cementerios, no por superstición, sino porque su sistema nervioso registra literalmente las emanaciones psíquicas de sufrimiento acumulado. Los momentos de mayor revelación para estas almas suelen ocurrir durante lo que Allan Kardec denominó estados de expansión de conciencia espontánea. Sin uso de sustancias o técnicas específicas, experimentan suddenly episodios donde su percepción se amplía exponencialmente. Durante estos momentos pueden ver auras, percibir campos energéticos, comunicarse telepáticamente con otros seres sensibles o incluso experimentar bilocación, la sensación de estar conscientemente en múltiples lugares simultáneamente. Nietzsche intuía la existencia de estos seres cuando escribió sobre el superhombre, pero lo que no articuló completamente fue que algunos individuos ya nacen con capacidades que trascienden las limitaciones humanas ordinarias, no por evolución personal, sino por error de sincronización en su proceso encarnatorio. Estos seres no necesitan convertirse en algo superior, necesitan recordar lo que siempre han sido. La sexualidad de las almas desplazadas también presenta características únicas. Tienden a buscar conexiones que trascienden lo puramente físico, anhelando uniones que integren todos los cuerpos, físico, emocional, mental y espiritual. Muchas experimentan lo que podríamos llamar hambre de fusión de almas, una necesidad profunda de encontrar a otro ser que pueda reconocer y resonar con su verdadera frecuencia vibratoria. Esta búsqueda puede resultar frustrante en un mundo donde la mayoría de las conexiones humanas operan en niveles más superficiales. Las tradiciones chamánicas han reconocido durante milenios la existencia de estos caminantes entre mundos. Los curanderos ancestrales desarrollaron técnicas específicas para ayudar a estas almas a encontrar equilibrio entre su naturaleza espiritual superior y las demandas de la existencia terrena. Rituales de reconexión, ceremonias de anclaje energético y prácticas de comunicación con guías espirituales fueron creados específicamente para asistir a quienes experimentan este desajuste cósmico. Las almas que encarnaron por error cargan con un peso invisible que pocas personas pueden comprender. La certeza de estar cumpliendo una misión que no les corresponde, en un mundo que no reconoce su verdadera naturaleza. Este calvario silencioso se manifiesta como una búsqueda constante e incansable de un propósito que sienten que les fue arrebatado en el momento de su nacimiento, como si hubieran perdido las instrucciones de su propia existencia en el viaje entre dimensiones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes que deberías estar haciendo algo completamente diferente con tu vida, pero no sabes exactamente qué? Esta sensación no es casualidad ni indecisión personal. Es el eco de un alma que recuerda vagamente la misión que vino a cumplir, pero que se encuentra en circunstancias que no le permiten realizarla. Allan Kardec documentó casos de espíritus que al comunicarse desde el plano astral, confesaban haber encarnado prematuramente movidos por el amor hacia seres queridos que estaban sufriendo en la tierra, sin esperar el momento adecuado
para una encarnación planificada y armoniosa. El genio de Carl Jung reconoció en sus investigaciones más profundas que ciertos individuos llevaban en su psique lo que él llamó heridas arquetípicas, traumas que no correspondían a experiencias vividas en su vida actual, sino a memorias de otras existencias que sangraban hacia su conciencia presente. Estos individuos desarrollaban lo que Jung denominó privadamente como complejo del alma extranjera, un patrón psicológico donde la persona se siente constantemente como un actor representando un papel que no le pertenece en el gran teatro de la existencia. La manifestación más dolorosa de este desajuste es lo que podríamos llamar síndrome del propósito fantasma. Las almas desplazadas sienten con certeza absoluta que vinieron a este mundo para realizar algo específico y trascendente, pero cada camino que exploran se siente como un desvío de su verdadero destino. Es como si llevaran en su interior el mapa de un tesoro, pero el terreno donde se encuentran no corresponde a las coordenadas que su alma recuerda. Esta disonancia genera una ansiedad existencial profunda que ninguna terapia convencional puede abordar completamente. Viktor Frankl, en sus observaciones más íntimas, describió casos de individuos que mostraban lo que él llamó resistencia al sentido ordinario. Estas personas no podían conformarse con propósitos de vida convencionales, carrera, familia, estatus social, porque su alma recordaba haber venido para algo mucho más grande, algo que trascendía las expectativas normales de la existencia humana. Frankl notó que estos individuos solo encontraban paz temporal cuando se involucraban en actividades que tocaban lo transpersonal, lo que conectaba con algo más grande que ellos mismos. Las relaciones interpersonales para estas almas se convierten en un campo minado emocional. Buscan desesperadamente conexiones auténticas, pero se encuentran una y otra vez con personas que operan en frecuencias completamente diferentes. Es común que experimenten lo que los terapeutas especializados llaman fatiga empática extrema, el agotamiento que resulta de sentir las emociones ajenas con una intensidad que sobrepasa sus recursos energéticos. Muchas desarrollan mecanismos de aislamiento como forma de autoprotección, lo que paradójicamente intensifica su sensación de ser extranjeras en este mundo. Aristóteles habló sobre la eudaimonia, el florecimiento humano que surge cuando vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza más auténtica. Para las almas desplazadas, alcanzar esta eudaimonia requiere primero descifrar cuál es realmente su naturaleza, una tarea que se complica por el hecho de que sus patrones naturales no encuentran reflejo en las estructuras sociales existentes. Es como intentar tocar una sinfonía celestial con instrumentos terrestres que no fueron diseñados para esas frecuencias. Los sueños de estas almas se convierten en su refugio más preciado y simultáneamente en su mayor fuente de dolor. Durante el sueño, acceden naturalmente a dimensiones donde su verdadera naturaleza puede expresarse libremente. Experimentan vidas paralelas, donde cumplen misiones cósmicas, donde sus habilidades naturales son reconocidas y valoradas, donde se sienten completamente en casa. El despertar cada mañana se convierte en un pequeño duelo, un recordatorio de que están atrapadas en una realidad que no refleja su verdadera magnificencia. Nietzsche intuía esta realidad cuando escribió sobre el concepto de amor fati, amar el propio destino. Pero para las almas desplazadas, amar su destino requiere primero comprender que su aparente error de encarnación puede ser en realidad parte de un plan cósmico más grande. Quizás vinieron como catalizadores, como agentes de transformación que precisamente por no encajar con los patrones establecidos pueden ayudar a la humanidad a evolucionar hacia nuevas formas de conciencia. Chico Xavier canalizó mensajes profundos sobre este tema, recibiendo comunicaciones de guías espirituales que explicaban cómo algunas almas se ofrecen voluntariamente para encarnaciones desalineadas, con el propósito específico de anclar energías superiores en el plano físico. Estas almas funcionan como transformadores espirituales, bajando frecuencias muy altas para que puedan ser integradas gradualmente en la conciencia colectiva humana. El desafío más grande que enfrentan estas almas es aprender a distinguir entre su misión original, que permanece oculta, y su misión actual,
que emerge de las circunstancias específicas de su encarnación desalineada. Muchas pasan décadas buscando su propósito real, sin darse cuenta de que su verdadera misión puede ser precisamente la de ayudar a otros que experimentan el mismo desajuste, creando puentes de comprensión para aquellos que también se sienten perdidos entre mundos. La sexualidad sagrada se convierte para estas almas en un camino de reconexión con su verdadera naturaleza. A través de la unión consciente con parejas que vibran en frecuencias similares, pueden experimentar momentos de fusión que les recuerdan brevemente su estado natural de conexión cósmica. Estos encuentros trascienden lo físico, convirtiéndose en rituales de reconocimiento mutuo entre almas que comparten el mismo origen dimensional. Las tradiciones místicas del mundo han desarrollado prácticas específicas para asistir a estas almas en su proceso de integración. Desde las técnicas de meditación profunda del budismo tibetano hasta los rituales de reconexión de las tradiciones chamánicas americanas, existe un conocimiento ancestral sobre cómo ayudar a los desplazados espirituales a encontrar su lugar en el gran tapiz de la existencia. Llegamos al momento más crucial de esta revelación. Si has reconocido en los bloques anteriores las características de tu propia alma, si has sentido esa resonancia profunda que confirma tu naturaleza de alma desplazada, entonces estás listo para recibir las herramientas que pueden transformar tu experiencia de extranjería en una misión de servicio consciente. El camino hacia la integración no consiste en negar tu verdadera naturaleza, sino en aprender a anclarla de manera efectiva en esta realidad dimensional. ¿Cómo puede un alma que encarnó por error encontrar su verdadero propósito en un mundo que no comprende su naturaleza? La respuesta yace en técnicas milenarias que han sido preservadas por tradiciones iniciáticas y transmitidas secretamente de maestro a discípulo. Estas prácticas no solo ofrecen protección energética, sino que crean puentes conscientes entre tu alma desplazada y tu misión terrena actual. La primera revelación fundamental es comprender que tu error de encarnación no fue realmente un error, sino una elección valiente tomada en niveles de conciencia tan elevados que tu mente terrena no puede recordarla completamente. Allan Kardec recibió comunicaciones de entidades superiores que explicaban cómo ciertas almas se ofrecen voluntariamente para encarnaciones desafiantes con el propósito de acelerar la evolución espiritual de la humanidad. Tu sensación de desajuste es, en realidad, la prueba de que mantienes conexión con frecuencias dimensionales superiores. Carl Jung, en sus investigaciones más esotéricas, descubrió que los individuos que experimentaban este desajuste podían desarrollar lo que él llamó función trascendente, la capacidad de crear síntesis consciente entre contenidos conscientes e inconscientes. Para las almas desplazadas, esta función se manifiesta como la habilidad natural de traducir sabiduría espiritual superior en lenguajes comprensibles para la conciencia humana ordinaria. Viktor Frankl observó que sus pacientes más sensibles encontraban significado profundo cuando comprendían que su sufrimiento existencial no era patológico, sino indicativo de una capacidad expandida para percibir dimensiones de la realidad que permanecen ocultas para la mayoría. Tu dolor por no pertenecer es, paradójicamente, la prueba de que perteneces a algo mucho más grande que este mundo físico. Ahora permíteme revelarte la técnica ancestral más poderosa para la protección y reconexión de almas desplazadas. Esta práctica proviene de las tradiciones iniciáticas del antiguo Egipto, fue refinada por los místicos sufíes y preservada por linajes secretos de curanderos andinos. La llamo el ritual del anclaje dimensional consciente. La práctica comienza con lo que los antiguos llamaban respiración del alma perdida. Durante exactamente 21 días al amanecer, siéntate mirando hacia el este y realiza esta secuencia respiratoria específica. Inhala contando hasta 7 mientras visualizas luz dorada entrando por tu corona. Mantén el aire contando hasta 7 mientras sientes esa luz llenando tu corazón. Exhala contando hasta 7 mientras proyectas esa luz hacia la tierra a través de tu plexo solar. Esta no es simplemente una técnica de relajación, es un protocolo de calibración energética que resintoniza tu campo áurico con las frecuencias tanto terrestres como superiores. Después de los 21 días de preparación,
estarás listo para la segunda fase, el llamado de reconocimiento. En luna nueva, en un espacio donde puedas estar completamente solo, enciende una vela blanca y coloca tus manos sobre tu corazón. Pronuncia en voz alta estas palabras de poder. Yo soy el alma que eligió este camino. Reconozco mi origen estelar y abrazo mi misión terrena. Solicito a mis guías dimensionales que me revelen el propósito oculto de mi encarnación aparentemente desalineada. Luego permanece en silencio absoluto durante exactamente 33 minutos, permitiendo que las respuestas lleguen a través de imágenes, sensaciones o conocimiento directo. La tercera fase involucra lo que los chamanes andinos llaman tejido de realidades. Cada vez que sientas la nostalgia cósmica intensificarse, en lugar de resistir la sensación, úsala como portal. Cierra los ojos, coloca tu mano izquierda sobre tu corazón y tu mano derecha sobre tu frente, y permite que tu conciencia viaje hacia esa dimensión que añoras. Pero aquí está el secreto crucial. Mientras visitas ese reino superior, mantén una parte de tu atención anclada en tu cuerpo físico. Esta práctica dual te enseña a existir conscientemente en múltiples dimensiones simultáneamente, transformando tu desajuste en una habilidad multidimensional. Nietzsche habló del eterno retorno, pero para las almas desplazadas, el concepto correcto es eterno servicio. Tu alma no regresa cíclicamente a las mismas experiencias. Continúa evolucionando a través de encarnaciones que pueden parecer erróneas, pero que cumplen funciones cósmicas específicas. Cada vida aparentemente desalineada contribuye a la expansión de la conciencia colectiva humana. Chico Xavier canalizó una revelación extraordinaria sobre estas almas. Funcionan como antenas cósmicas que captan y transmiten frecuencias evolutivas. Tu sensibilidad extrema, tu capacidad empática, tu percepción de sincronicidades no son síntomas de inadaptación, sino herramientas de tu misión como catalizador espiritual. La técnica final que compartiré contigo proviene de tradiciones tibetanas secretas y se conoce como el sello de los caminantes entre mundos. Cada noche, antes de dormir, visualiza un símbolo específico, un círculo de luz violeta con una estrella dorada de 8 puntas en el centro, rodeado por una espiral de luz plateada que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Mantén esta imagen en tu mente mientras repites mentalmente: soy guardián de la luz entre dimensiones. Mi alma desplazada es mi mayor fortaleza. Esta visualización crea un campo de protección que impide que energías densas afecten tu sensibilidad natural, mientras mantiene abiertos tus canales de conexión con guías espirituales superiores. Recuerda, tu alma no encarnó por error, encarnó por amor. Amor hacia una humanidad que necesita despertar. Amor hacia un planeta que requiere sanación. Amor tan grande que estuviste dispuesto a experimentar la sensación de no pertenecer con tal de servir a un propósito que trasciende tu comprensión actual. Tu misión no es encajar en este mundo, sino ayudar a que este mundo se expanda para incluir nuevas formas de conciencia. Eres pionero, explorador, puente entre realidades. Tu dolor existencial es el precio del servicio consciente, y tu recompensa será la satisfacción de saber que tu presencia desajustada contribuye a la evolución espiritual de toda la humanidad.